Hispanoamérica, muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día, dependiendo la hora que te conectes o llegues a esta transmisión de M3, en donde el marketing, el mentoring y las manadas tienen un lugar. Hoy con una mujer muy especial, coach financiera, nos viene a hablar de un tema muy relevante en eh, época de turbulencia financiera, pero más allá de todo, una persona que tiene un corazón enorme y pues una energía muy chévere. Desde Colombia, Lida Ardila. Lida, bienvenida a M3, ¿cómo te encuentras? Hola Álvaro, muchas gracias y bueno, a todos los que se conectan y van a ver esta entrevista, pues bienvenidos también y gracias a ti por esta invitación, por invitarme a M3 para compartir con ustedes. Bueno, antes de contarles un poquito más de Lida, vamos a enviarle un saludo a toda la comunidad de BNI, a nuestro amigo Juan Noé Urueña, a Jenny Vivas, que también ha pasado acá por M3, a Nico Rocha, bueno, muchos amigos en común. Y bueno, ¿qué les puedo contar de Lida? Lida Ardila Suárez es coach y entrenadora financiera, conferencista, ingeniera industrial, máster en programación neurolingüística. Es una apasionada del desarrollo personal y el aprendizaje. Se ha entrenado con expertos en temas financieros y desarrollo personal de la talla de Dave Ramsey, Joe Dispenza, John Grinder, Robert Kiyosaki, entre otros. Por más de 9 años ha ayudado a más de 35.000 personas a cambiar sus creencias y hábitos financieros, con los que han podido construir una vida más organizada y dar un verdadero propósito a su dinero. Ha capacitado en diferentes sectores: financiero, educativo, real y servicios. Pero más allá de el, el background, el conocimiento y la expertise que tiene, hablando con Lidia, conociéndonos hace algunos meses, noto en ella mucha coherencia, mucha claridad, y por eso hoy es la invitada en M3. Lida, más allá de este perfil, cuéntanos un poco a la audiencia de M3 quién es Lida Ardila. Bueno Álvaro, gracias por esa presentación y sí, bueno, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta siempre muy interesante a modo personal y obviamente como empresario y emprendedor. Y bueno, yo soy una mujer que, como te dije ahí en la presentación, pues soy una apasionada del desarrollo personal y siempre he estado buscando cómo ir mejorando mis procesos a nivel profesional y también a nivel pues personal. Y dentro de esa búsqueda, pues el tema del dinero llegó, llegó porque cuando uno empieza a explorarse, eh, pues empiezan a aparecer los temas de dinero y pues digamos que, pues para contarte un poco mi historia y tal vez cómo llegué yo aquí, que es importante, es que, pues sí, yo me formé como ingeniera industrial, como tú bien lo dijiste, yo soy ingeniera industrial de una universidad aquí muy importante en Colombia. ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba estudiando ingeniería industrial me di cuenta que eso no era lo que yo quería estudiar. Entonces empieza todo el drama de ¿y ahora qué hacemos? Pero yo igual terminé mi carrera porque mi papá estaba haciendo un esfuerzo gigantesco en pagar mi educación y ya había sacado a mis hermanos pues también profesionales y no podía simplemente decir, no, papá, ya no quiero ser ingeniero industrial y me retiro para saber que no tenía la menor idea qué quería hacer. ¿Y por qué te cuento esto? Porque, claro, yo terminé mi carrera, trabajé durante muchos años en el sector financiero, más o menos unos 9 años. Cuando uno entra a ganar dinero se le olvida si le gusta o no lo que hace, eso me pasó a mí, pero llega un punto de quiebre donde al noveno año yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí con mi vida? Me va bien, gano bien, estaba trabajando durísimo, pero no me sentía feliz y conforme con lo que estaba haciendo. Entonces es cuando yo doy un salto al vacío, literalmente, y el salto al vacío fue una piscina sin agua, o sea, el golpe fue duro, duro, en el sentido que me lancé a buscar qué quería y realmente no sabía qué quería. Lo único que yo dije es, no me quiero volver a emplear y quiero ganar mucho dinero. Y ese fue, digamos que un error grande, porque yo salí, fue a buscar dinero, ¿sí? Obviamente por todas las vías legales posibles, pero yo hice un montón de cosas y les cuento aquí a todos y a ti, Álvaro.
hice redes de mercadeo, vendí finca raíz, monté un receptivo de turismo, aprendí a transar en Forex. Eh, en temas de educación, obviamente, también estuve en temas también de minería, o sea, una cantidad de cosas y en todo eso que yo iba pasando, pues sí, gané dinero, perdí dinero, tuve unos años de crisis muy fuerte, estuve reportada en una de las centrales de riesgo aquí en Colombia, o sea, duré años donde yo no podía pedir un crédito, gané muchísimo dinero, lo perdí, bueno, me pasaron muchísimas cosas y llega un punto de quiebre que uno dice, bueno, ¿qué pasa con mi vida? Que además el dinero no, o sea, llega y se me va. Y además en esos idas y venidas, Álvaro, es que descubro realmente lo que quiero hacer y es que una persona me hace coaching y cuando yo veo que me hacen coaching, yo digo, uy, por aquí es mi camino, porque por eso yo abandoné la ingeniería, porque yo sentía que como que trabajaba para un edificio gris y no con la gente. Y a mí me gusta trabajar con la gente y siempre las personas me buscaron pues para contarme sus cosas. O sea, gente que no conocía me buscaba contarme sus cosas. Cuando yo estoy coach, yo digo, uy, este personaje hace esto de manera profesional y le pagan. Y ahí es cuando empiezo el camino. Yo ya venía pues en temas de desarrollo personal, pero a buscar ya la formación como coach. Me enrolo en temas de PNL, obviamente después coaching. Y también con todos esos golpes financieros que tuve, pues me pongo a estudiar todo este tema con los americanos, que son los que más han trabajado el tema de educación financiera, para empezar primero a implementarlo en mí y luego ya la vida me va llegando y yo también voy tomando la decisión, Lida, deje de dispararle a todo como una escopeta de perdigones y apunte como rayo láser, enfoques en lo que quiere. Y cuando tomo la decisión de enfocarme en lo que quiero es que defino mi marca personal, la que ustedes ven acá, y me decido a dedicarme al coaching y el entrenamiento, que es realmente lo que me apasiona. Y cuando pasa eso, empieza todo a fluir diferente a lo que venía yo con esa experiencia del pasado. Entonces, soy una mujer que le han pasado muchas cosas y por todo eso que le ha sucedido, descubrí que lo mío era ayudar a las personas y sobre todo en el tema del dinero. Y te lo cuento acá, mi metodología de hecho se llama dinero con propósito, porque uno en la vida no sale a buscar dinero por hacer dinero, sino que uno define a dónde va y a dónde quiere ir y lo que hace es aprender a administrar ese recurso llamado dinero para lograr esas metas. Y eso es darle un propósito al dinero. Entonces, esa soy yo así en cortas palabras, Álvaro, si me alargué mucho, no sé. No, o sea, en realidad es una historia muy interesante y bueno, dentro de todo lo que nos cuentas, pues hay mucho tema por rescatar. Mm, cerrando con esto que se llama dinero con propósito, que mucho se habla de dinero, mucho se habla de temas financieros, de hecho, pues en los últimos años con todo el tema de pandemia, hubo una pandemia de coach financiero, hubo una pandemia de cursos en tema de finanzas. Mucho se habla de coaching, mucho se habla de propósito, pero cuando de alguna otra forma todo esto lo conectas con algo que viene de tu propia historia, viene de tu autoridad, pues no solamente le da más relevancia, más credibilidad, sino más coherencia a lo que vienes haciendo. No en vano cuando hacía la presentación, era una mujer muy coherente con un tema de enseñar algo que ha trascendido, ha vivido. Y por eso hoy tu invitación en este espacio en inglés. Dentro de todo esto, hay varios temas que me llaman la atención. Algo que quisiera preguntarte y es, ¿cómo unir esas tres palabras? Dinero, coaching y propósito. Porque pues son unas palabras que por sí solas son muy comunes, pero cuando las unes y creas una metodología, en realidad hay mucho por explorar. Entonces, un poco más del cómo, ¿sí? ¿Cómo unes estas tres palabras y cómo has venido desarrollando, como bien lo dices, por más de 9 años, impartido esta metodología a más de 35.000 personas, toda tu metodología para entender un poquito mejor cómo generas valor y qué te hace diferente, cuál es tu ventaja competitiva.
Pues sí, Álvaro, mira, en esto sí, ya este año creo que voy a cumplir los 10 años dedicada a estos temas de educación financiera y coaching. Y pues mira, lo que descubro en todo este periodo de tiempo, que he estado capacitando en muchas empresas del sector financiero, del sector real de diferentes maneras, pero también basado en mi experiencia y en todo lo que me pasó, y es encontrar un método y una forma de organizarse de una manera práctica y sencilla, pero que vaya alineado con lo que yo quiero lograr con mi vida, pero también que vaya alineado de una manera que esté enfocado realmente a lograr esas metas, a la generación de ingreso y no a todos los problemas, ¿sí? Entonces tú lo dijiste, claro, hay una pandemia hoy en día, hay un montón de personas que enseñan sobre esto y súper bien porque necesitamos muchas personas que enseñen a aprender a manejar el dinero, pero digamos que mi enfoque es en generar hábitos, ¿sí? Y mi método es para que las personas aprendan el cómo, o sea, aprendan a hacer un plan de vida cuantificado, aprendan a hacer un presupuesto al año, a llevarlo, a hacer unos planes de ahorro con objetivos muy concretos, a manejar y definir muy bien su estilo de vida, a protegerse y blindarse con los mecanismos financieros que hoy también. Yo no vendo productos financieros, yo simplemente lo que le ayudo a las personas es como a elaborar ese plan financiero y a sostenerlo en el tiempo y a través de la creación de ese plan financiero que están haciendo, ellos generen criterios de decisión sobre sus propias decisiones de dinero. ¿Y por qué hago el coach? O sea, yo sí tengo que hacer asesoría porque tengo que decirle a las personas cómo hacerlo, pero el coaching, ¿dónde está? Precisamente que a partir de la conciencia, las personas cuando se dan cuenta por qué han caído en las situaciones que están, pues hoy estaba precisamente con una clienta de Guatemala y me decía, Lida, yo estaba en un punto de desesperanza y hoy ya llevamos como 2 sesiones, veo esperanza, veo maneras de cómo empezar a organizar. Y eso que estamos hasta ahora empezando, simplemente tomando una foto de cómo está. Entonces es eso, es que la conciencia te abre y algo muy importante y que me gusta decirlo mucho en las empresas, cuando de las empresas es devolverle la responsabilidad a la persona de que sí es capaz de hacerse cargo de su dinero y administrarlo y dejar de depender de un tercero, o sea, ¿cómo se llama el tercero? Sino que yo sí soy capaz tanto de generarlo como de administrarlo, hacerlo crecer y de tomar decisiones. Entonces, para eso no es solo temas de cómo lo administro, sino también trabajar mucho la mentalidad, la conciencia, pero basado en un proyecto de vida para que eso tenga una consistencia, ¿sí? Yo como digo, o sea, manejo el dinero sin objetivos y propósitos claros, se suelta. Por eso es que hay tanta gente que dice, no, a mí los presupuestos no me funcionan, pero pues cuando uno va a ver, pues es que no tiene la esencia, la sazón, que es lo que las personas desean lograr con ese dinero. Y ahí está la diferencia. Ok, muy interesante porque se entiende claramente la conexión. Y a la luz de lo que nos muestras y lo que nos dices, eh, tener resultados en el dinero, magnificar el dinero, sin hacer ese ejercicio de conciencia, es difícil. ¿No? Sin hacer un proceso de coaching difícil y no vas a llegar a estos procesos de conciencia hasta que no trabajes en ti, hasta que no trabajes estos hábitos, pero tampoco si no tienes ese objetivo de vida, ese propósito de vida claro y pues tienes esas metas claras. Cuéntanos, porque decías algo muy interesante y es chévere que haya una pandemia de estos cursos porque se necesita. Cuéntanos un poco más de tu día a día y de algunas experiencias que hayas vivido, en donde de alguna otra forma el coaching pues es transformación, hayas transformado con estas herramientas. Y las personas, más allá del agradecimiento y de decir, oye Elías, súper chévere lo que nos has enseñado, nos estás enseñando, eh, nos muestres qué tan necesarias son estas herramientas. Pues, más allá de que sean muy necesarias, porque sé que es así, cuéntanos un poco de ese día a día y ese detrás de cámaras y con qué te has encontrado. Otra de las experiencias que tuve fue con un grupo de asesores del sector asegurador que venden unos seguros bien robustos. Y por ejemplo, algo que me encontraba mucho con ellos era que
Vendían unos productos así súper elaborados, pero ellos no tenían la coherencia del manejo de sus finanzas para poder brindar una asesoría de calidad a esos clientes. Entonces, mira cómo es de útil el manejo de las finanzas personales para todos. Y ya con mis clientes a nivel individual, este caso que te contaba de Guatemala y otros que he tenido, pues he tenido muchos casos de personas que han salido. Yo tuve una cliente una vez que tenía 20 deudas de todo tipo, cuaderno en la peluquería, le debía a cada persona. Y el solo hecho de organizarse ya empezó a dejar de deber, empezó a ahorrar, ¿sí? Son cosas muy particulares. Y hace poco, y he tenido varios clientes que me dicen después en sus retroalimentaciones que me hacen Lida, es que no sé, a partir de cierto momento, mágicamente me sobra el dinero después de que yo vivía endeudada, pidiendo prestado, no ahorraba para nada. Entonces, se logra realmente cambiar esos patrones de comportamiento y que se organicen. Y a mí me encanta verlos ahora porque me dicen mi negocio iba bien, ya separé las cuentas de mi negocio de las personales, o muchas mujeres que también me llegan, ahora sí me puedo dar gusto yo, puedo darle gusto a mis hijos, cuidar a mis padres, ¿sí? O parejas que también me han venido llegando últimamente, uno que tuve en diciembre, una pareja que tengo en España, y el esposo me decía, Lida, es que ahora sí puedo dormir. Tú no sabes lo valioso que es. Yo ya puedo dormir porque ya sé dónde está el dinero, ya sé cómo administrarlo, ya sé cómo manejar esos ingresos grandes que me llegan y cómo los distribuyen en el año para que no se dilapiden, sino que yo de verdad los pueda manejar. Y era una pareja que no podía ahorrar y ahorita tiene un ahorro y sus problemas cambian. A mí me encanta cuando ya vamos al final, oye, los problemas te cambiaron, porque antes era cómo salgo de este problema y ahora, Lidia, ¿y qué hacemos con estos ahorros? ¿Dónde los invertimos? Entonces es bien significativo ver el cambio en las personas, ver de verdad cómo su familia se beneficia de ellos mismos, retornan esa tranquilidad, pero además ya se pueden sentar a administrar, ya se pueden sentar a tomar decisiones y dejar como de equivocarse de pronto en algunas cosas o romper esos hábitos que traían antes. Normalmente cuando la gente tiene mucho endeudamiento, eso sí lo he visto yo en todos mis clientes, es porque no ahorra. Entonces eso es un círculo vicioso. Entonces cuando uno empieza a hacerlos ahorrar, pese a como sean las circunstancias, empieza a cambiar todo porque su foco mental empieza a cambiar. Entonces eso ayuda a que en el proceso la persona al final pues pueda eh, pues tener esa tranquilidad. Así está en flujo negativo. Yo he tenido clientes que, claro, su situación financiera es tan grave y gruesa, que, pues, en 6 meses no se va a resolver una situación así. Pero dicen, ya estoy en control, ya sé dónde está la plata, ya sé dónde están los problemas, ya sé cómo resolverlos, ya sé cómo vamos a hacer esto. Y obviamente implementamos todas las soluciones que hay que hacer. Entonces, te cuento otro caso. Yo tuve un par de clientas mías millennials y empleadas, entonces ellas pues, se preocupan, ¿no? ¿En qué momento pierdo mi trabajo? Y hacemos un ejercicio espectacular y cada una me sacó más o menos en promedio 15 maneras de generar ingreso rápido. Entonces ya cuando lo tenían claro, obviamente haciendo todo un proceso, me decían, si hoy pierdo mi empleo, yo ya no tengo miedo, porque ya tengo muchas maneras de generar ingreso. Obviamente no las van a implementar todas al tiempo, implementan algunas en paralelo con su ingreso actual, pero eso les permite tener una capacidad de crecimiento, mayor capacidad de ahorro y también de como de cumplir esas metas y empezar a creer a crecer y construir patrimonio. Entonces, historias hay un montón, ahorita que estoy acordándome de las más recientes y de hecho en mi canal de YouTube hay testimonios de algunos de ellos, tanto empresariales como a modo individual. Genial. Y bueno, ya saben, si no pueden dormir, la charla de hoy es cómo dormir, no mentiras. Lida hoy nos está generando en realidad herramientas desde el punto de vista financiero para ahorrar, para generar ingresos, pero ante todo para dejarnos un mensaje muy claro de cómo el dinero, las finanzas están conectadas a tu propósito, pero también a un proceso de conciencia que viene del coach. Hay algo muy interesante en lo que dice Lida, y de hecho hace algunos meses lo hablábamos, y es el tema de, bueno, este tema financiero normalmente se deja a las personas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se critica por qué esto no se enseña desde primera edad.
¿sí? Desde pre-kinder, como lo decimos acá en Colombia, desde el colegio, desde el high school, dependiendo del país donde estés. Y a nivel adulto, ¿por qué no se enseña en las universidades? Pero aún más, ¿por qué las empresas, cuidando a sus colaboradores, empleados, no enseñan este tipo de cosas? Y hablábamos de la importancia de que pues normalmente las personas acuden a estos temas cuando en realidad ya están en las últimas, o sea, ya el flujo está en cero, ya el nivel de deuda es crítico, o cuando de pronto quieren invertir y por curiosidad se meten, pero la mayor parte esta es cuando ya no hay nada que hacer, entre comillas. Pero tú decías, y hablando, y me parece súper relevante que lo puedas hablar, Elías, es, bueno, ¿dónde están las empresas? ¿Y qué pasa si la empresa tiene una persona que sabe administrar sus finanzas? Cuéntanos de eso que has encontrado, porque me parece súper poderoso y súper relevante en estos procesos de entrenamiento financiero. Claro, ya viéndolo desde el punto de vista de una empresa, mira, te lo voy a decir, y aquí en Colombia y en Latinoamérica, han hecho, hay una empresa que hace esas mediciones como de bienestar a nivel del recurso humano. Y digamos que las empresas, cuando un empleado recibe capacitación de un empresario, le cree, ¿sí? Le cree, porque ahorita hay educación financiera, pues obviamente las entidades financieras lo ofrecen y esto, pero el empleado le cree a su empresario, le cree a su empleado en la forma en que lo capacita. ¿Y por qué las empresas ahora están capacitando o deberían de estar capacitando en estos temas de educación financiera? Porque hay empresas que lo hacen porque genuinamente se interesan por su empleado y quieren que crezca. De hecho, yo ahorita tengo un cliente de una empresa tecnológica y la mayoría son jóvenes, son millennials, y ellos dicen, estos chicos ganan muy bien, pero no quiero que dilapiden su dinero, sino que empiecen a crecer y a prosperar y que aprendan a manejar el ingreso que tienen y a construir. Entonces, hay empresas que son así, genuinamente cuidan a sus empleados y quieren que estén bien, entonces cuidan de ese bienestar para que estén bien. Hay otras que se han visto abocadas por la necesidad. Normalmente yo me hablo con los gerentes de recursos humanos y entonces que son los que reciben como el dolor, y entonces el gerente de recursos humanos le dicen, ay, es que vino un empleado a pedir adelanto del pago de su salario. O, ay, dígale al dueño de la empresa que me preste dinero. O auménteme porque no me alcanza. Sí, eso es bien común. O empiezan a darse cuenta que las personas se están ausentando, que se enferman, que están más estresadas, que están irritables. Y a veces el estrés laboral no es necesariamente porque haya un ambiente laboral difícil, sino porque de pronto ese empleado no sabe manejar su ingreso de manera apropiada, porque es que nadie nos enseñó a hacerlo. Y pues obviamente un empleado estresado es un empleado improductivo. Y esa es la realidad. Entonces en una empresa se ha convertido en una necesidad porque, número uno, lo que digo, la primera opción es mantén tus empleados en buen estado, porque mientras una persona no esté estresada, pues va a hacer su desempeño, va a estar, de hecho va a estar súper agradecida. No hay cosa que más agradezca a un empleado que el empresario le da una capacitación que es para su bienestar y el de su familia. Eso en términos generales se llama salario emocional, pero eso lo agradece infinitamente un empleado, o sea, se preocupan por mí. Pero en el fondo y a mediano plazo, pues ese empleado va a estar súper concentrado en realizar su trabajo, en hacerlo bien y en poder administrar ese ingreso. Y en estos tiempos, porque esto es a nivel mundial, donde la economía está apretada, donde estamos viviendo altos niveles de inflación, precios altos, mucha más carga de trabajo, es donde más se requiere que las personas aprendan a manejar ese dinero que ganan. Y yo siempre se los digo, y es esto, los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, sino aprendiendo a administrar el que tienen hoy y luego a multiplicarlo. Entonces, si yo le quito ese dolor a la persona y es mi empleado, pues le estoy dando un bienestar, me crea a mí como empleador, porque de verdad le creen al empleador, o sea, es algo que se valora muchísimo, eso está medido.
Y adicionalmente tengo una persona dispuesta y comprometida a estar en el trabajo. Una persona que está empezando como a pagar sus deudas, el arriendo, la educación de su hijo, pues no está concentrada trabajando, esa es la realidad, y puede generar problemas incluso de fraudes o daño reputacional. Eso también puede pasar dependiendo el sector en el que se encuentre. Entonces, realmente una empresa se beneficia muchísimo dándole una educación financiera de calidad, obviamente, a estos colaboradores, y ellos, per se, o sea, tener un colaborador contento y enfocado en la empresa y agradecido, pues, y manejando bien su dinero, pues es bien representativo y evita muchos costos ocultos que haya ahí en la administración. Y ahí te doy una cifra, nuevamente aquí en Latinoamérica, cuando los resultados en una empresa fallan, del 2 al 4% es por el estrés financiero de los empleados. Ahí está. Ok, bueno, importantísimo y ya sabes, si quieres dormir, Lida Ardila. Si quieres que tu empresa sea productiva, Lida Ardila. Bueno, no, más allá del comentario, en realidad, información de valor. Si estás llegando a esta transmisión y te has perdido algo de esta información de oro, que vale oro, que nos está entregando Lida Ardila hoy, te invito a que vuelvas a ver esta transmisión. Y bueno, el tiempo en M3, así como en televisión, es corto. Vamos llegando al final de nuestra entrevista, pero no sin antes, líder, ¿qué mensaje tienes tú para la comunidad de M3? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Muchas personas que están viendo esta transmisión o van a ver esta transmisión, que de alguna otra forma tienen una educación financiera o no han recibido una educación financiera, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría dejar? Mira, el mensaje es que no importa en qué momento de la vida estés, seas joven, seas una persona que está cercana a la pensión, seas empleado, seas independiente, seas dueño de empresa o seas un inversionista, la educación financiera debe ser una constante en la vida, porque aprender a manejar el dinero es algo fundamental, es un recurso como el aire, como el tiempo, como las relaciones. Necesitamos sí o sí aprender a administrar, pero eso no es un tema de, ay, voy a un tema de 2 horitas, me escuché un podcast de vez en cuando. No, es un tema permanente y de constancia. Es un tema de generación de hábitos y de hábitos correctos para que esa administración te permita manejar el dinero. Entonces, no importa en qué momento estás, lo puedes hacer. Que si te sientes endeudado, hay que hacerlo. Que te sientes súper abundante y wow, no sabes qué hacer con el dinero, es el momento de hacerlo. O sea, la educación financiera es algo crucial en la vida de una persona y que hay que hacerlo. Y para lo que tú decías, porque hay muchas personas que pueden tener hijos, el primer educador financiero de un niño es sus padres, las personas con las que viven. Y ellos aprenden del ejemplo. Entonces, en la medida que tú aprendas a manejar tu propio dinero, eso es lo que va a ver reflejado a tu hijo. Y esa es la mejor manera de enseñarle, ¿sí? Mientras, pues obviamente, los procesos se hacen. Y algo fundamental es si al dinero, sí es mejor decirle qué hacer que preguntar hacia dónde se fue. ¿M? Eso sí es así. Ok, muy, muy poderoso el mensaje. Bueno, si quieren saber qué decirle al dinero, qué hacer al dinero, Lida Ardila. O sea, en realidad, muy poderoso, muy agradecido contigo, Lida, porque en realidad ha sido una entrevista en donde personalmente también me has llevado a la reflexión, a cuestionar algunas cosas y súper interesante porque estoy de acuerdo contigo. El manejo del dinero está asociado a buenos hábitos, hábitos financieros en este caso, y es un aprendizaje continuo. Esto no es de, como dices tú, un podcast de 1 hora, 2 horas, sino de poner en práctica y día a día poner en práctica bajo la metodología que hoy nos enseñas. Y ya por último, para cerrar, las personas que quieren conocer un poco más de tu metodología, conocer un poco más de toda la información de valor que estás generando, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden seguir? Bueno, yo sé que tú la vas a compartir, pero fijo, fijo, me encuentran por mi nombre en LinkedIn, Lida Ardila Suárez. Ahí me encuentran, ahí está todo mi perfil, hay muchas de mis recomendaciones. Esa es una manera. La otra es, a mí me encuentran por mi marca personal, que es esta que ven en pantalla, Time. Ahí la ven en pantalla, Time. Así me encuentran. Mi página web es www
awentime.com. Mi canal de YouTube es Awentime. Y en Instagram, que es donde más muevo contenido, yo doy mucho contenido gratuito, traigo invitados, así como tú traes tus invitados a mi canal, yo tengo invitados hablando de temas financieros, a mí me encanta estar educando, entonces también en Instagram también publico mucho contenido y es líder Dila, rayita o guión bajo, Awentime. Entonces así me encuentra. Lida Ardila, mil gracias y bueno, en realidad muchas enseñanzas y parte de estas enseñanzas vienen de una historia de vida. Como decías, te fuiste a una piscina, una pileta, una poseta, como le digan en cada uno de su país, sin agua y ahí es donde empezaste a aprender y hoy traes estas enseñanzas. Mil gracias a ti y a ustedes, audiencia M3, mil gracias por acompañarnos. Recuerden la cita todos los jueves 6 de la tarde, 6 de la noche en Colombia, hora respectiva en cada uno de sus países, en esto que se llama M3, en donde el marketing, el mentoring y las manadas tienen un lugar. Hoy con Ida Ardila Suárez hablando de todo lo que tiene que ver con educación financiera. Mil gracias y chao, chao. Chao a todos y muchas gracias a ti, Álvaro, y obviamente a toda tu comunidad M3 por esta oportunidad de compartir precisamente sobre este tema tan importante que es hacernos cargo del dinero y empezarle a dar órdenes. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.